Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo quiero darles la bienvenida a este espacio virtual de intercambio de saberes. Es importante aclarar que dadas las circunstancias de conectividad de algunos estudiantes, los videos disponibles en este canal de YouTube también pueden ser descargados por medio de algunas aplicaciones como Adobe Capture o algunos portales de internet que permiten descargar videos de YouTube. O si ustedes conocen otras herramientas, las pueden utilizar para posteriormente ser almacenados en memorias USB o en otros dispositivos y por tanto les pido el favor de compartir el material con aquellos compañeros que tengan una conectividad limitada. Bueno, en esta ocasión nos corresponde continuar con las actividades correspondientes al tema del dibujo en perspectiva. Vamos en primer lugar a realizar un breve repaso de conceptos y luego en otro video tutorial procederemos a realizar uno de los ejercicios de dibujo del cual ustedes irán realizando en forma guiada y luego se acordará la forma de enviar el producto a través de una herramienta para compartir documentos o imágenes. Recuerden también que en la página web, pues el blog del área artística, en la pestaña de guías de trabajo ustedes pueden encontrar y descargar una guía de trabajo como esta que ustedes están viendo acá y allí ustedes pueden hacer un mejor seguimiento de las actividades en su propio ordenador. Y bueno, sin más preámbulos, estoy situado en la página 20 de la guía, la cual ya habíamos explorado anteriormente, pero vamos a recordar algunos conceptos importantes. Para ello nos vamos a guiar por unas preguntas orientadoras que ustedes ya habían tenido la oportunidad de contestar. Por ejemplo, explique con sus propias palabras qué es dibujar en perspectiva. Bueno, recuerden que el fenómeno de la perspectiva es aplicado en el arte cuando uno entiende ciertas características de todo lo que percibe. Por ejemplo, para nosotros definir qué es dibujar en perspectiva, tenemos que entender que las cosas tienen en realidad una forma, pero nuestros ojos la perciben de una forma diferente. Entonces, la conclusión que habíamos sacado, recuerden que las cosas son diferentes como son a como las vemos en realidad. ¿Listo? Entonces, dibujar en perspectiva, recuerden que es representar las cosas tal y como la perciben nuestros ojos, más no como son en realidad. Y bueno, enumera algunos aspectos fundamentales a la hora de trabajar la perspectiva. Ustedes recuerdan que habíamos enumerado unos aspectos que tienen que ver con el cambio que nosotros percibimos en los objetos. Por ejemplo, habíamos dicho que las cosas cambian de forma. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver que una superficie que aparentemente es rectangular y que tiene los lados paralelos, pues esta a nuestros ojos se deforma, las líneas que son paralelas dejan de ser paralelas, por ejemplo, y pues entonces aparentemente se produce una tergiversación de la forma. Habíamos dicho también que las cosas cambian de color. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, es un gráfico muy simple, pero ustedes pueden ver que en la distancia, el color de las cosas, por ejemplo, se va tornando más claro a medida que se aleja y los colores son mucho más nítidos y más brillantes en las cosas que tenemos pues cerca a nosotros. Aquí podemos ver también un cambio de posición. Por ejemplo, las cosas que aparentemente están filadas en línea recta, desde cierto punto de vista, y nosotros las podemos percibir en forma diagonal o en superposición. Recuerden que superposición es cuando una cosa se antepone a otra y obstruye parte del cuerpo. Por ejemplo, este triángulo está obstruyendo parte de este, pero nuestro cerebro asume que la forma del triángulo existe y está ahí por completo. Entonces esa es otra característica, el cambio de posición. Otra de las características que habíamos mencionado es el cambio de nitidez. Por ejemplo, en esta fotografía, pues obviamente es una fotografía real. Espera un momentico, yo la minimizo un poquito para que la puedan ver completa. Aquí, entonces mire por ejemplo que esta parte de las hojas se ve mucho más nítida, los detalles se pueden percibir con más facilidad. Por ejemplo, se percibe en la forma de las hojas, la forma de los tallos, mientras que en los planos más lejanos no se alcanza a definir ese tipo de detalles, sino que se ve pues una textura mucho más diferente y se ven manchas de color, efectos de luz, efectos de sombra, más no se alcanzan a percibir pues esos detalles tan mínimos. Aquí, por ejemplo,
podemos ver el fenómeno del cambio de color, donde una montaña que aparentemente tiene un verde naturaleza, por decirlo así, a la lejanía se puede ver cómo ese color se modifica y se torna un poco más azul, más violeta y un poco más agrisado. Y por último, en esta imagen, ustedes pueden ver que se cumplen las características. Si me permiten, yo ubico esto. Listo, aquí pueden ver, por ejemplo, que las cosas cambian de forma. Por ejemplo, este pasillo, que aparentemente tiene sus lados paralelos y completamente rectos, aquí se perciben en forma triangular. Por ejemplo, aquí las columnas, que aparentemente están ubicadas en línea recta, nosotros desde este punto de vista las percibimos en forma diagonal y en forma superpuesta, o sea, no se alcanzan a ver por completo las columnas. La separación entre las columnas, que aparentemente es igual, en la realidad nosotros la percibimos con un cambio de distancia. Por ejemplo, esta separación de las columnas se ve un poco más ancha porque las tenemos más cerca, mientras que a medida que se aleja el campo de observación, las columnas, pues se va reduciendo la distancia entre ellas. Por ejemplo, en el color también podemos observar cómo aquí en el primer plano, pues ese color que aparentemente tiene el piso se ve un poco diferente a medida que se va alejando nuestro punto de vista. Entonces aquí en estas imágenes se pueden observar, podemos comprobar que esos fenómenos ante nuestros ojos, pues nosotros todos los días estamos expuestos, pero no los hacemos conscientes. Entonces para yo decir, voy a dibujar en perspectiva, yo tengo que entender que esos fenómenos se presentan y ya tengo que buscar la manera de cómo trabajarlos y cómo traspasar esos conceptos al campo del dibujo. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de perspectiva puedo utilizar yo para un dibujo o una pintura? Entonces, nosotros habíamos mencionado que, en resumen, nosotros podemos mencionar tres tipos de perspectiva. La perspectiva lineal es la que nos va a permitir representar espacios, ¿sí?, con líneas rectas, paralelas y objetos donde primen las líneas rectas. Entonces, ese es uno de los tipos de perspectiva. Es tal vez la perspectiva que más estudio, que más nos va pues, permitir aprender este fenómeno. También nosotros habíamos mencionado que otra forma de generar perspectiva es la superposición, que también le podemos llamar traslapo. Recuerden que en traslapo, aquí por ejemplo, habíamos ejemplificado la superposición, a eso pues le llamamos traslapo, que es otra forma de generar perspectiva. Y también habíamos mencionado la perspectiva atmosférica, que es aquella que nos permite representar pues el espacio a campo abierto. Ya no es una perspectiva tan ligada a los espacios arquitectónicos y a los espacios cerrados, sino a los espacios más abiertos. Por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden ver ejemplificado el fenómeno de la perspectiva atmosférica. Si nosotros fuéramos a traspasar eso a la pintura o a un dibujo, pues tendríamos que tener en cuenta cambios de color, cambios de nitidez, ¿cierto? Poner efectos de luz y sombra, poner efectos de mancha, etcétera. Bueno. Ahora, nosotros el primer tipo de perspectiva que estábamos trabajando es la perspectiva lineal, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos mencionado unos conceptos básicos que había que tener en cuenta para el aprendizaje de la perspectiva lineal. Cuando nosotros nos paramos a observar cualquier espacio, siempre nuestros ojos van a marcar una línea en el horizonte, ¿cierto? Esa línea, recuerden que es imaginaria, esa línea no la vemos, pero esa línea nos va a servir de guía para nosotros saber dónde, dónde es que se perciben esos, mejor dicho, hacia dónde es que se generan esos cambios que mencionamos anteriormente, los cambios de tamaño, los cambios de forma, los cambios de color, tienen una referencia que es la línea de horizonte. Por eso es que, por ejemplo, las carreteras, cuando se alejan, siempre llegan a la línea de horizonte, ¿cierto? Si nosotros nos paramos frente al mar, pues, por ejemplo, vamos a ver la línea de horizonte. Tal vez es la forma en que nosotros podríamos percibir de forma más literal la línea de horizonte, ¿cierto? Tenemos otro concepto importante que es el punto de fuga. Ese punto de fuga es un punto imaginario, también es imaginario sobre la línea de horizonte, que es el que nos va a definir qué tipo de deformaciones que van a tener los objetos. Por ejemplo, nosotros habíamos mencionado que la deformación de este pasillo
estaba regida por un punto en el horizonte, ¿cierto? Si nosotros prolongamos las líneas de este pasillo, por ejemplo, vamos a ver que se van a encontrar en algún punto. Ese punto lo vamos a llamar punto de fuga y es ese punto donde nosotros nos vamos a guiar para definir cómo es que se deforman y cómo es que cambian las cosas de ubicación y de tamaño y entre otros conceptos. Por ejemplo, aquí, si nosotros sabemos que estas columnas están ubicadas en línea recta, pero como las vemos en forma diagonal, esa diagonal tiene una razón de ser. Esa razón de ser de esa diagonal la marca un punto en nuestro horizonte. Si nosotros estamos parados acá mirando este pasillo, entonces nuestros ojos tienen un punto en el horizonte donde estas líneas se van a encontrar. Ese punto se va a llamar punto de fuga. Bueno, la perspectiva atmosférica habíamos dicho que trabaja pues más que todo es campos abiertos y el traslapo ya lo definimos como esa propiedad que tienen las cosas bueno, más bien no es una propiedad que tengan las cosas, sino que nuestra percepción hace que las cosas se superpongan y se obstruyan unas con otras. Bueno, es importante también que ustedes recuerden este cuadro, ¿sí? Este cuadro que nosotros ya habíamos comentado. Son unos pasos básicos. Estos pasos básicos les van a permitir a ustedes definir cualquier dibujo en perspectiva, ¿sí? De los que vamos a trabajar. Y obviamente depende de la complejidad del dibujo, estos pasos podrían verse repetidos o ya les había dicho que uno, pues si va por ejemplo en este paso, tiene que volverse a este para retomar otra parte del dibujo, entonces de acuerdo a la complejidad, estos pasos se pueden organizar o repetir de una forma determinada, pero básicamente si ustedes siguen estos pasos, ¿sí? Pueden realizar cualquier dibujo en perspectiva lineal. Nosotros habíamos hecho un primer dibujo. Recuerden que en la guía teníamos este ejercicio, el cual yo les hice de forma guiada y ustedes lo replicaron en este cuadro. Entonces, en el próximo tutorial nosotros vamos a realizar el ejercicio de la página 23 y 24, donde vamos a tratar de representar una mesa, ¿sí? En dos tipos de perspectiva lineal. Esos dos tipos de perspectiva lineal tienen que ver con el punto de vista, con la ubicación del observador. Aquí, por ejemplo, si yo estoy viendo la mesa de frente, ¿sí? En forma frontal, pues y los conceptos básicos como línea de horizonte y punto de fuga van a funcionar de cierta manera. Y si, por ejemplo, en este caso yo estoy observando la mesa desde una esquina, por decirlo así, entonces los conceptos de puntos de fuga y línea de horizonte se van a comportar de otra manera. Entonces, en el próximo tutorial, yo les voy a graficar estos dos ejercicios para que ustedes de forma guiada los vayan realizando en su guía y luego miraremos la forma de cómo se debe entregar y de cómo hacer llegar el producto de este ejercicio. Bueno, por esta ocasión, eso es todo y muchas gracias. Hasta la próxima.